Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estoy de nuevo aquí con ustedes y estoy muy contenta. Les doy la bienvenida aquí a este espacio. El día de hoy les quiero compartir un contenido del desarrollo personal. Me gusta mucho. Un día Cristina me dice que quiere trascender. Íbamos en la bicicleta. Le dije, ¿cómo que trascender? ¿A qué te refieres? Me dice, pues sí, trascender. Yo quiero trascender. En ese momento yo no lograba entender el significado real de esa palabra. Y cuando logro ver toda la gente que se reúne, cuando logro ver todo lo que nos dejó como grupo, la unión que tenemos, el empuje que nos dio para superarnos, creo que pues ella lo logró en muchos sentidos. La opinión la sabemos y a todos nos causaba mucha frustración, pero cuando vemos la historia desde el punto de vista del conductor, si esto lo trasladamos al reglamento de tránsito, tenemos alrededor de 4 errores, donde él decidió invadir un carril, ir a exceso de velocidad, impactar otro vehículo por la parte de atrás y termina huyendo del lugar del accidente. Son 4 cosas que ella no hizo y que lamentablemente no logramos permear a la gente que tiene una opinión, donde dicen que ella tuvo una culpa. La responsabilidad de proteger a los peatones y los ciclistas es de quienes circulamos en automóvil. La preferencia en la calle es de peatones y ciclistas. Respeto al ciclista ya. La ciudad es un entorno hostil. El que siempre ha sido así hace que las personas consideren eso como normal. Es una ciudad motorizada, donde el único medio de transporte accesible es el vehículo. Si uno quiere usar otros medios de movilidad, como es la bicicleta o el transporte público o caminar, es peligroso. Y como ciclista, creo que de todos los usuarios es el más desprotegido, porque el arroyo vehicular lo tienes que compartir con automóviles y transporte de carga o camiones de rutas que, al no estar la ciudad correctamente diseñada y señalizada, pues los que andan al volante no saben el riesgo que están poniendo a las personas que no van protegidas por un caparazón, como es el armazón de un vehículo. Pero tampoco la ciudad es segura para los conductores. Todos los días se reporta al menos un caso de una persona que perdió la vida en un hecho de tránsito. Todos los días. De hecho, lamentablemente, más que nada en Nuevo León también ocupamos el primer lugar en accidentes viales desde hace un tiempo a la fecha. De hecho, no lo hemos perdido ese primer lugar. Aquí en Nuevo León somos bien chocones, como decimos, ¿no? Las causas para que se produzcan un hecho de tránsito principalmente es el exceso de velocidad. Aquí manejamos en el estado con unas velocidades excesivas, nadie respeta los límites de velocidad, nadie conoce las señales de tránsito. Cuando son señales restrictivas que me marcan un límite de velocidad, nadie las respeta. Y en lugar de poner semáforos para regular un poquito la velocidad del tráfico, la tendencia en los últimos 20 años fue hacer avenidas. Sin control, y vámonos. Los individuos que se mueven en el espacio público están condicionados también por lo que ofrece el espacio público para poder moverse, ¿no? Y en este caso, pues desde el auto que predomina es lo que va a poner la pauta. La planeación de ciudad se llevó a cabo en una planeación dirigida al vehículo conforme a algunos planes de desarrollo muy cercanos a Estados Unidos.
Estados Unidos, su desarrollo en mucho se ha basado en la competencia del vehículo en la vía. En el caso de México no lo es así. En el caso de México, nuestra forma de desarrollarnos principalmente fue cambiada del peatón, de la bicicleta al vehículo. Y mientras más calles había de vías rápidas, te movías de una mejor forma, olvidando al peatón, olvidando a la bicicleta, olvidando otras formas de movernos. Ya vimos que esto no resultó. Vamos a hablar de la relación de Monterrey con las bicicletas, porque ¿para qué nos hacemos pendejos? Sí hay una comunidad de ciclistas, la usan para ejercitarse. Sí. A mí no me vengan con mamadas de que la vamos a usar para movernos, Sí, no es de transportarnos. transporte, es de Si te ejercicio. vas a mover 20 cuadras en bicicleta en un calor de 40 grados, te mueres, cabrón. Claro. O sea, no vas a aguantar, vas a llegar sudado del trabajo. Bueno, otra cosa es que desde tu perspectiva personal y desde tu experiencia personal decidas invisibilizar a otras personas de la ciudad. Eso se entiende porque es común, no se justifica necesariamente, ¿no? Añádele los elementos culturales de creer que el camión o la bicicleta pues es para los pobres, realmente. Ese pensamiento está muy arraigado en nuestra ciudad y es un problema. ¿Cómo haces para cambiar eso? Yo creo que empieza, y siempre para mí es un punto clave, estos cambios empiezan con las nuevas generaciones. Un ejemplo muy práctico, ¿cuántos de ustedes y en la primaria les enseñaron cómo evacuar su escuela en un incendio? Cómo evacuar su escuela en caso de inundación. Eso no lo tienes que aprender de grande, eso lo tienes que aprender de niño. Lo mismo pasa con el reglamento de tránsito y de policía y de buen gobierno que en aquel tiempo existía. Aunque no tengas bicicleta, tienes que seguir las reglas de un peatón, cruzar por las esquinas, caminar por la banqueta, pero eso te lo tienen que enseñar de niño. Te lo quieren enseñar de grande y dices, no. ¿Y qué pasa? Que el niño no lo aprende en la escuela, el niño lo aprende del papá. Pareciera que la ley de movilidad sustentable es un papel que no sirve para nada. Entonces, ese tipo de problema no se debe a la ley, se debe a la falta de cultura general y se debe a la falta de intención del gobierno de incluir esas leyes tan importantes en los planes educativos, tanto de primaria, kinder, secundaria. El hecho de caminar o andar en bicicleta, déjenme nada más lo aclaro, no es peligroso. Andar en bicicleta no es peligroso. Lo que es peligroso es la forma en que construyes la ciudad en la que yo me desplazo en bicicleta. Lo que es peligroso es que tú, que eres la autoridad, no aplicas la ley y las reglas para garantizar la seguridad de nuestros desplazamientos. Es una obligación que garantice mi derecho a la movilidad en la forma en la que yo decida desplazarme. Y los gobiernos están obligados ahora con la ley a garantizar que la infraestructura se construya basada en una jerarquía, ¿sí? Y eso es el artículo número 5 de la ley. La cuestión es que esa jerarquía empieza con las personas que caminan, y aquí se incluye a personas con discapacidad. En segundo lugar están las personas que se desplazan en bicicleta. En tercer lugar, las personas que son usuarios del transporte público masivo. En cuarto lugar, el transporte de carga, por su importancia en cuanto a los servicios, ¿no?, de productos. Y en quinto lugar, y hasta el último, están los vehículos privados, automotor y las motocicletas. No es un capricho, o sea, esto es una tendencia simplemente de estados y de gobiernos responsables. Platicando con un secretario de Seguridad Pública, me decía, fíjate que yo, que estoy en seguridad, sé que mueren más personas en la vialidad que por la inseguridad delictiva. Pero donde la gente me exige respuesta es en la seguridad pública. Entonces, todos los esfuerzos van para allá. O sea, se necesita cambiar, y realmente para poder cambiar se necesita cambiar todo el sistema, y para poder cambiar todo el sistema
Necesitamos que los que toman decisiones o los que son los responsables del sistema de movilidad hagan su trabajo. Pero para que estas personas hagan su trabajo, tenemos que los ciudadanos ser conscientes y colaborar con estas personas para que realmente cambien. Esta causa sí tiene solución. Trabajarla bajo este enfoque de que ya no queremos que haya más muertes por hechos de tránsito va a resolver muchísimo. Ahorita vivimos en una sociedad en la que todo lo queremos rápido y fácil y no estamos dispuestos como a sacrificarnos un poquito para ver más allá. Realmente no sé por qué es tan fácil para las personas decir la ciclista tuvo la culpa. ¿Por qué te es tan fácil decir qué andaba haciendo en la calle en la noche? Ella no era una ciclista improvisada, venía de entrenar, por eso venía a ese horario. Entonces, si no conoces el contexto, no debes opinar al respecto. A partir de este incidente de Cristina, que nos movió mucho, muchos éramos amigos cercanos, muchos somos ciclistas y pues nos conocemos, somos parte de esta comunidad, empezaron a surgir iniciativas, ¿no? De gente que estaba queriendo hacer algo, cualquier cosa, porque las calles fueran un lugar más seguro. La verdad es que después del incidente, todos los que somos ciclistas y transitábamos justo por este lugar, ¿qué te puedo decir? Se nos rompía el corazón y todos, yo creo, teníamos esta idea de pudo haber sido cualquiera de nosotros. Y fue como muy orgánico, de que, ¿sabes qué? Pues hagamos un mural justo en el lugar donde pasó todo y nos va a ayudar como a poner una curita sobre esa herida que quedó en nosotros y en la sociedad, en la comunidad que circula por este lugar. El ver la solidaridad de sus amigos, de sus compañeros, de ver gente querer hacer algo por ella porque la conocieron en vida, es algo que no se puede pagar, es algo que ella lo ganó. Yo pienso que todo eso lo hizo mi hermana y fue la que más orgullo les debe haber dado a mis papás, porque a mí me llena de orgullo mi hermana. Bueno, yo pienso que es como mi manera de contribuir pues con todos ustedes para que les vaya mejor, porque ese es mi objetivo, que a ustedes les vaya mejor y que sean prósperos y poderlos ayudar. Y si yo sé algo que a mí me funciona, espero que pues a ustedes también les funcione. Si llegaste aquí, pues muchas gracias todavía por estar viendo el video.